Perfecto, entonces vamos a ir comenzando, así no nos demoramos mucho. Bueno, voy a hacer la presentación. Sergi Raventós Pangela es diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona, diploma de Estudios Avanzados, máster en Teoría y Metodología en Sociología en 2008 y doctor en Sociología en el 2016. La tesis doctoral que presentó lleva por título Desigualdad socioeconómica y salud mental. La propuesta de una renta básica para proteger y promover la salud mental. Ha participado en el diploma de posgrado Análisis económico y político filosófico del capitalismo contemporáneo, organizado por la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y la revista Sin Permiso. Docencia en desigualdades sociales y salud mental. Actualmente imparte docencia en el posgrado Análisis del capitalismo y políticas transformadoras, organizado por la Universidad de Barcelona, sobre determinantes sociales de la salud, calidad de vida y salud mental, desigualdades, crisis y mercantilización de la sanidad. Ha sido colaborador docente en la Universidad Oberta de Cataluña en el grado de Educación Social y Sociología con la asignatura Introducción a las Ciencias Sociales. En los últimos años ha participado en varios cursos, seminarios y simposios sobre la propuesta de la renta básica. Es miembro desde hace años de la Junta de la Asociación de Red de la Renta Básica que promueve esta propuesta y su investigación científica desde el año 2001. En el ámbito de la salud mental trabaja de técnico de inserción laboral y trabajador social en la Fundación Privada El Tren Turón de Barcelona, que gestiona servicios de rehabilitación e inserción laboral desde el año 1998. Ha realizado docencia desde hace varios años en un máster de rehabilitación psicosocial en salud mental. Ha realizado docenas de artículos y entrevistas solo en colaboración sobre la propuesta de la renta básica en diferentes medios. Y también ha participado en algunos libros como Nuevas Formas y Lenguajes, Crisis Económicas y Salud Mental, Crisis, Salud Mental y Renta Básica. Bueno, tiene una larga trayectoria en estos temas, así que Sergi, amigos, los dejo con Sergi. Buena presentación. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar escuchando hoy a estas horas. Venga. Como ya saben ustedes, en los últimos años se han realizado muchos experimentos en varios lugares del mundo. Ahora mismo Guy Standing decía que aproximadamente hay más de 80 experiencias o experimentos pilotos sobre la renta básica. Se han publicado muchos trabajos e investigaciones académicas que han llegado a una conclusión parecida. La renta básica podría ser beneficiosa para la salud y fundamentalmente para la salud mental de la población. Después de la devastación social derivada de la gran crisis económica iniciada en el 2008 y agudizada con las políticas de recortes sociales y de servicios públicos de algunos gobiernos europeos, entre los cuales los distintos gobiernos del Partido Popular y del PSOE en el Reino de España, la salud mental de una parte significativa de la ciudadanía quedó muy afectada de diferentes maneras y en grados diversos. Tal vez lo más descarnado y trágico que recordamos fueron los desahucios de muchas familias y los múltiples casos de suicidios asociados a situaciones desesperantes por falta de ingresos. Con la pandemia de COVID, una vez más llueve sobre mojado y volvemos a asistir a una caída de la economía que está teniendo graves consecuencias en la vida de muchas personas y, por supuesto, también en su ya castigada salud mental. La renta básica ha aparecido también como una propuesta que ha surgido con fuerza por el hecho de representar una posible solución a muchas incertidumbres vitales y que podría dar seguridad económica y psicológica a buena parte de la población. Un hecho que se ha puesto de manifiesto muy claramente en tiempos de confinamiento de millones de personas. A raíz de estos resultados positivos de varios experimentos mundiales de renta básica,
por lo que respecta a la mejora psicológica y la salud mental de los participantes en los mismos, se ha reforzado más, si cabe, la necesidad de seguir avanzando en esta asociación entre salud mental y una protección social desde la cuna a la tumba. Vivimos tiempos de una pandemia. El miedo al futuro y la ausencia de perspectivas para los próximos años son algunas de las consecuencias para millones de personas. El aumento de problemas de salud mental, que una parte importante de la población está sufriendo, la consecuencia del confinamiento y la incertidumbre económica es muy considerable. En los últimos meses se han realizado diferentes investigaciones y en todas se pone de manifiesto la asociación entre las preocupaciones económicas y los problemas de salud mental de la población. En una de ellas se constató que las personas con más inseguridad laboral son las que más están sufriendo psicológicamente. La conclusión es que cuanta mayor ha sido la sensación de incertidumbre, ha habido más síntomas relacionados con la ansiedad, la depresión, el insomnio, etc. Desde hace unos cuantos años, los mercados de trabajo son lugares inseguros en los que se entra y se sale de puestos de trabajo con empleos muy inestables, y esto genera una incertidumbre muy considerable y gran malestar en las personas cuando son ingresos insuficientes o los salarios peligran. La inseguridad representa una amenaza y una incertidumbre que generan preocupación, ansiedad, miedo. Cuanto mayor es esta amenaza que uno percibe, mayor estrés se genera, pero al no ser del todo segura, esta amenaza implica incertidumbre y esta, por definición, no se puede prever ni calcular e impide diseñar estrategias y medidas para hacerle frente. Sufrir una posición de inestabilidad por la dependencia económica de otros o inseguridad por una contratación precaria o incertidumbre de ser despedido de un empleo, todo ello son graves agentes estresantes y pueden ser causa de problemas de salud mental. La incertidumbre, a diferencia de los riesgos, no se pueden calcular. Los humanos nos adaptamos mal a estas situaciones de incertidumbre psicológica sostenidas en el tiempo, como nos recuerda Robert Sapolsky, uno de los mayores expertos mundiales en el estudio del estrés. Algunos autores también han mostrado cómo la falta de seguridad básica perjudica la salud mental y física, desencadena problemas psicológicos y reduce la inteligencia a corto plazo, es lo que se llama el ancho de banda mental. La gente se concentra en la supervivencia diaria. Una medida de protección social y seguridad económica, como la renta básica, podría tener importantes efectos beneficiosos para la salud mental de toda la población. En primer lugar, podría reducir la incertidumbre vital y el desgaste psíquico causada por el estrés que sufren millones de personas desempleadas en situaciones inciertas de empleo, con expedientes de regulación de empleo, con trabajos temporales, precarios, así como también para millones de trabajadores pobres, con ingresos escasos. Reduciría también la dependencia material. Disponer de una renta segura, incondicional, supondría la posibilidad de vivir de forma menos angustiosa y estresante una posible pérdida de ocupación, un hecho muy habitual hoy en día. En diciembre del 2016, la revista British Medical Journal publicaba sobre este tema y incidía en los específicos efectos en la salud que una renta básica podría tener en comparación con las tradicionales políticas de protección social focalizadas y condicionadas para los pobres. Principalmente habría dos razones. La renta básica, al concederse a todas las personas, no solo a las que en ese momento pueden demostrar que son estadísticamente pobres, terminaría por percibirse para la población como un seguro general contra la pobreza. Es un factor que contribuiría a una gran tranquilidad psicológica, ¿no? Saber que se tiene siempre derecho a unos ingresos, a pesar de que te vaya mal o bien, ¿no? La segunda razón es la que se deriva de su incondicionalidad. Esto no solo permite liberar tiempo en cuanto a las trabas burocráticas, cuando se debe demostrar que efectivamente se es pobre, con todo lo que puede suponer de estigma social y los efectos psicológicos comprobados que no son nada positivos.
La renta básica posibilitaría negociar en el mercado laboral con muchas más garantías de rechazo de empleos que pueden perjudicar la salud. Estos elementos combinados pueden generar grandes cambios en la percepción y asimilación del riesgo y la inseguridad de las personas a lo largo del ciclo vital. Otro tema que me gustaría también abordar es todo lo que tiene que ver con las desigualdades y la salud mental, ¿no? Richard Wilkinson y Kate Pickett, ¿no?, son dos de los grandes investigadores sobre desigualdades sociales en salud y han estudiado a fondo el hecho de que los seres humanos somos muy sensibles a la desigualdad y esta se mete bajo la piel. La desigualdad no es un tema psicológico y la solución a los problemas estructurales que causan los altos niveles de desigualdad no vendrán de milagrosas terapias farmacológicas ni tratamientos psicológicos. Estos autores defienden decididamente que si reducimos los índices de desigualdad, aumentará el bienestar y la calidad de vida de todos. Sabemos que la desigualdad es uno de los mayores determinantes de la salud de las poblaciones, en especial de la salud mental. A mayor desigualdad hay una mayor prevalencia de los problemas de salud mental. La desigualdad de ingresos parece ser el factor decisivo para determinar la salud mental de una sociedad. La última gran crisis del capitalismo, que empezó en el 2008, y la posterior pandemia de COVID, nos han permitido constatar como problemas importantes como adicciones, sufrimiento psíquico o suicidios han aumentado en los países que han aplicado con mayor violencia las políticas de ajuste económico. Y en este punto, los países del sur de Europa fueron los más beligerantes, como nos recordaba Naomi Klein hace unos años. El aumento de las desigualdades socioeconómicas y cómo van acompañadas de un aumento de las patologías mentales en los últimos años ha sido corroborado por una considerable evidencia científica y es uno de los aspectos, ¿no?, importantes a tener muy presente. Unas desigualdades que muestran la extrema importancia que tienen las políticas de protección social y económica, fundamentales para dar una estabilidad y seguridad a la vida y la salud de las personas. Políticas de protección social que suponen aumentar el gasto social y asignar recursos a las acciones sobre los determinantes sociales de la salud, reducir las desigualdades de renta a través de la fiscalidad, incrementar el gasto público en servicios de salud, educación, servicios sociales, políticas de ocupación, mejora de las pensiones. Las crisis se asocian con un crecimiento en la prevalencia de los trastornos mentales. Varios estudios identifican que el agravamiento de los problemas mentales se ha dado sobre todo en varones en edad laboral, especialmente en aquellas personas en situaciones de desempleo o con empleos precarios y también con problemas financieros en el hogar. También en mujeres que cargan con dobles o triples jornadas de trabajo. El canal de causalidad entre mercado laboral, desempleo, precarización y enfermedad mental es fundamental. Y de ahí que sean las políticas sociales y no las sanitarias las que potencialmente puedan revertir esta situación. Algunos de los claros ejemplos significativos de cómo fue los efectos devastadores de la crisis iniciada en el 2008 los hemos ido viendo durante sus últimos años, ¿no? Trastornos de todo tipo, cuadros ansiosos, graves sentimientos de culpa, conflictos entre familias, violencia machistas, problemas asociados al abuso del alcohol, riesgos de padecer trastornos ansiosos, depresivos y también un aumento de las muertes por suicidio. Hay pocas dudas dentro de la comunidad académica y profesional del sector acerca de que el sufrimiento psíquico y los síntomas de malestar mental han empeorado y aumentado con las crisis y las políticas de recortes en los servicios públicos, desarrolladas por muchos gobiernos. La magnitud de la emergencia social y el aumento de las desigualdades sociales derivadas de estas crisis y las medidas de contención del gasto público que impusieron muchos gobiernos tuvieron graves efectos y graves incrementos de la pobreza, el desempleo y otras problemáticas sociales.
Las graves consecuencias económicas y sociales, también derivadas de la crisis de la pandemia, de la COVID, también tendrán graves repercusiones en la salud mental, como ya vienen avisando diferentes investigaciones y la misma OMS. La misma OMS advertía ya en mayo del 2020 de estas consecuencias para la salud mental que se estaba dando y la que tendrían y las que tendrán en cuanto a aumento de los trastornos mentales y de los suicidios. La situación actual de cientos de millones de personas con aislamiento, miedo, incertidumbre ante la crisis pueden causar un sufrimiento intenso y unos trastornos psicológicos, junto también a altos costes sociales y económicos, ¿no? Según la OIT, a finales de abril del 2020, 4 de cada 5 trabajadores y trabajadoras, o sea, más de 2.700 millones de almas, estaban total o parcialmente desempleados. Y más de 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, la gente más vulnerable en los mercados de trabajo, han sufrido un durísimo golpe en sus posibilidades de ganarse la vida. No tener ingresos significa no tener alimentos, ni seguridad, ni salud, ni futuro. Los costes socioeconómicos de una mala salud mental también han sido estudiados. Algunos estudios y estimaciones nos indican unas cifras que pueden llegar hasta el 4% del Producto Interior Bruto. Hace unos años se publicó un informe de la OMS en el que se cuantificó que los costos sociales por causas atribuidas a problemas de salud mental se estimaba entre un 3 y un 4% del PIB de un país. Según cálculos de una publicación científica, European Journal of Neurology, el coste económico que suponen estos problemas de salud mental en Europa superarían los 800.000 millones de euros, de los cuales el 37% corresponden a costes directos en servicios sanitarios, el 23% a costes no sanitarios, como los cuidados informales, y el 40% a costes indirectos como la pérdida de productividad laboral o la discapacidad crónica, entre otros. No me quiero extender más porque este es un tema también que hay varias estimaciones económicas y puede ser un poco espeso. Como saben ustedes, distintos experimentos de garantía de ingresos incondicionales que se han hecho en zonas muy diferentes del planeta han aportado también diversa evidencia empírica de mejoras en varios terrenos de la salud, la reducción de las desigualdades sociales y la disminución de la pobreza, mejoras en la educación, en las relaciones humanas, en el empoderamiento de las mujeres, en la creación de cooperativas o pequeños negocios, etc. Hay algunos experimentos de los cuales podemos tratar luego en las preguntas, si quieren, o en el debate, en Barcelona, Finlandia, en la India, Canadá, Namibia, en la comunidad Cherokee, en Carolina del Norte, que arrojan resultados bastante positivos en cuanto a mejoras en el ámbito del bienestar mental, la tranquilidad psicológica, la reducción del estrés. En definitiva, son resultados interesantes de poder observar con detenimiento, a pesar de todas las limitaciones que suponen estos experimentos. Limitaciones en cuanto a duración, en cuanto a muestra representativa y, como ya saben, son experimentos que, en fin, podemos mirarlos con detenimiento, pero con cautela. Si quieren, podemos tratarlos después, en el turno de preguntas y en el debate. ¿Qué nos aportan estas experiencias? Pues nos aportan tanto, bueno, en el ámbito de la economía, como de la cultura, como de la salud, una lista considerable de éxito y, concretamente, en el ámbito de la salud, repito, que también nos aportan interesantes datos. Según
Una asociación londinense que se creó durante la crisis del 2008, concretamente se creó en el 2014, una asociación que se llama Psicólogos por el Cambio Social, que surgió para denunciar cómo estaban afectando las medidas de austeridad en la salud mental. Hay 5 aspectos que consideran muy importantes para el bienestar psicológico que tendríamos si contásemos con una renta básica. En primer lugar, el papel de agencia, autonomía o dominio de la vida de uno mismo, sin interferencia de los demás, que puede ser una importante fuente de estrés en los empleos. Hay que recordar, según el Eurobarómetro del 2014, el estrés se perfilaba claramente como el riesgo laboral que los encuestados percibían como más importante, el 53%, junto al descontento sobre la carga de trabajo, el ritmo de trabajo y la excesiva duración de la jornada laboral, y la falta de interés en lo que se hace o la carencia de periodos de descanso adecuados. En segundo lugar, incrementaría la seguridad. La inseguridad en el empleo está asociada, como hemos visto, a dificultades individuales y psicológicas, falta de satisfacción en la vida, problemas de depresión, y esto conlleva problemas en las familias y en las unidades de convivencia. Esta percepción de la falta de seguridad en el empleo es cada vez mayor con los cambios tecnológicos y la desaparición y la pérdida de muchos puestos de trabajo. Esto pasa factura a las personas, a las familias y también a la infancia. Una tercera razón sería que una renta básica que cubra las necesidades económicas podría favorecer también las relaciones sociales y de participación. Y esto incrementaría las relaciones comunitarias, familiares, de amistad, el poder elegir entre el tiempo libre y no tener que soportar largas jornadas laborales para garantizar la existencia. La participación social no es solo buena para la salud mental, también contribuye a fortalecer y hacer más efectiva la democracia. Una cuarta razón, muy importante para la vida de las personas, es dotarlas de sentido y significado, ¿no? Mucha gente está atrapada en empleos que no le aportan nada, que no proporcionan ningún sentido a sus vidas. Dar sentido y significado a la vida es un predictor también de calidad de vida. Los ingresos seguros, como una renta básica, podrían liberar tiempo para invertirlo en actividades más relacionadas con los valores, más creativas y más satisfactorias psicológicamente. Finalmente, se ganaría también confianza en las relaciones sociales, que son muy importantes también para la salud mental. Según algunas investigaciones realizadas por los autores antes mencionados, Richard Wilkinson y Kate Pickett, en los lugares donde los ingresos son más igualitarios y existen menos desigualdades sociales, se puede observar más confianza, más cohesión social y una mayor participación en la comunidad. La gente se ayuda más cuando las prestaciones son de acceso universal y no condicionadas. El impacto psicológico de los test de ingresos condicionados, los controles, generan pobres merecedores y pobres no merecedores. Generan estigma, desconfianza de los otros, de los extranjeros. La idea según la cual los beneficios sociales a la gente perezosa es completamente errónea. Y es cuando la equidad aumenta, también lo hace la cooperación y la productividad, según entre otros Guy Standing, que estaba en la mesa anterior, por cierto. Otro aspecto que me gustaría, aunque sea, hacer mención es a la importancia que la renta básica podría tener también para las personas que han tenido o tienen una experiencia de, en fin, de padecer algún trastorno mental, ¿no? Saben ustedes que, según algunas estimaciones, 1 de cada 4 personas experimenta un trastorno mental común a lo largo de la vida y entre el 0,5 y el 1% un trastorno mental grave.
Tanto en el Reino de España como en otros estados de nuestro entorno, la realidad señala que el paro y la exclusión del mundo laboral son dos situaciones muy habituales que suelen sufrir la mayoría de estas personas cuando reciben un diagnóstico de trastorno mental severo. No existe ningún otro colectivo con unas cifras de paro tan elevadas. Según un reciente estudio, en el Reino de España, 5 de cada 6 personas con un grado de discapacidad por motivos de salud mental no tienen empleo. De entre todas las discapacidades físicas, sensoriales, psíquicas, las personas con problemas de salud mental tienen una participación en el mercado laboral más baja. Si bien el artículo 42 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligatoriedad para las empresas de más de 50 empleados de una cuota de al menos el 2% de los puestos de trabajo reservados para personas con una discapacidad del 33% superior, en la práctica lo habitual es el incumplimiento de esta ley. Y no se cumple porque no se persigue ni se penaliza esta situación. Además, en el caso de que se cumpla, la mayoría de empresas lo hacen priorizando otro tipo de discapacidades, pues la ley no especifica el motivo de la discapacidad. También encontramos que los llamados centros especiales de empleo, que es una de las formas de empleo protegido de la ley que tenemos aquí en el Reino de España, ¿no?, están diseñados para ser una vía secundaria para garantizar el acceso al mercado laboral y para que tengan estas personas un carácter de transición para la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario. Suponen un ámbito separado del mercado laboral común, lo que genera a la larga mayor margen. A ver, se nos congeló la imagen. A ver, Sergi. ¿Se me oye? Sí, sí, ahí ¿Sí? se te oye. Vale. Bueno, voy acabando. Una renta básica podría jugar un papel fundamental y muy importante para muchas de estas personas por varias razones. Ahí se congeló nuevamente. A ver. ¿Bien? A ver, ahí está de nuevo. ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí, ahí te escuchamos de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no sé. A ver. Facilitaría también poder abandonar empleos poco estimulantes, precarios y mal pagados, que en algunos casos nada benefician a la salud mental. Y, por supuesto, ganaría en autonomía y confianza, por lo que podría suponer una garantía incondicional de ingreso, ¿no? También sería muy importante para algunas personas el hecho de que haría desaparecer aquellas pensiones o subsidios inferiores al umbral de la pobreza y que actualmente son incompatibles con el trabajo asalariado. Por no hablar del componente estigmatizador para tramitar y recibir algunas de estas pensiones. Permitiría también seguramente ordenar de forma más racional los recursos económicos, sociales y laborales que existen para este grupo de población y que en muchas ocasiones no están suficientemente tampoco supervisados ni inspeccionados por parte de la administración pública, produciéndose en ocasiones situaciones de abusos y de explotación laboral. Por tanto, hay buenas razones para pensar que una renta básica serviría tanto para la población en general como también para el colectivo de personas ya afectadas de una problemática de salud mental. Estamos hablando, pues, que tendría varias ventajas añadidas: la seguridad de ingresos para toda la población y, por tanto, una vez más,
os invito a ustedes a poder discutir, debatir las ventajas que podría suponer esta propuesta para toda la población. Muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias, Sergi. Muy interesante el tema. Y bueno, tenemos un tiempo aquí para preguntas. Hay dos posibilidades. Abajo hay varias opciones en el chat. Si quieren hacer las preguntas hablando verbalmente, en reacciones pueden marcar la mano levantada y Alejandro, el técnico, les va a dar la palabra para que puedan hablar, y si no, en el chat pueden escribir las preguntas, yo las voy leyendo y se las vamos pasando a Sergi. ¿Puedo formular la pregunta, Guillermo? Sí, sí, perfecto. Vale. Sergi, comentabas antes que hay una ley en el Reino de España que obliga a las empresas a contratar un tanto por ciento de discapacitados. Como aquí hay gente también de Latinoamérica, ¿sabes si esa ley existe en otros países o solamente en muy pocos? Bueno, a ver, en todo caso, ellos igual lo saben más. Yo lo que tengo entendido es que es una legislación que hay también en algunos países de Europa. Son legislaciones que son muy parecidas, son lo que se llaman los mercados de trabajo protegidos, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, intentan dar una vía alternativa a las personas con un tanto por ciento de discapacidad para que puedan trabajar, no necesariamente en el mercado ordinario, ¿no? El problema es que estos sitios inicialmente empezaron, ¿no?, a ser pensados o configurados para que fuesen espacios de transición y que finalmente se integrasen en el mercado laboral ordinario, ¿no? Y al final, pues mucha gente se queda en estos guetos, ¿no?, en estos sitios con sueldos bastante escasos y con trabajos repetitivos, poco cualificados, poco estimulantes, ¿no? Y esto es una realidad poco conocida, y la verdad es que haría falta más de una y más de dos inspecciones para que fuesen a supervisar este tipo de centros en los que pueden llegar a trabajar, pues en fin, una jornada de 8 horas, ¿eh? Y los ritmos no necesariamente, yo soy, en fin, un técnico de inserción laboral y he llegado a ver ritmos bastante considerables. O sea, que en muchos casos estamos hablando de una mano de obra bastante barata, ¿no? Acá hay un comentario que dicen, en Perú también hay una cuota para discapacitados en las grandes empresas. Sí, yo puedo comentar por Argentina, también hay porcentaje de grandes empresas que tienen que emplear algún discapacitado, y también existió, no sé si permanece en Argentina, un tipo de lotería, no sé cómo se llama allá en Europa, que venden sorteos que se venden en las calles, que eran exclusivamente para gente discapacitada la que lo vendía, ¿no? Para personas invidentes, para discapacidad visual, ¿no? Seguramente. Aquí tenemos una gran organización que es la ONCE, que desde hace muchos años, en fin, es un gran holding que, en fin, tiene mucho poder en este ámbito y vende cupones de personas ciegas, ¿no? Marcia quiere hablar. Una pregunta. Hola, sí, sí. En Bolivia tenemos una ley del año 2017 que sí plantea que todas las empresas públicas deberían tener al menos 4%
Se escucha un poco con eco, se escucha un poco mal. Hola, ¿ahora sí? A ver, voy a bajar el Sí, volumen. ahora un poco mejor, ahora un poco mejor. Ya, decía que en Bolivia tenemos una ley del 2017 que dicta que todas las empresas públicas y privadas deberían tener al menos un 4% de su personal destinado a personas con diferentes discapacidades. No sé realmente cuánto se está cumpliendo. El problema principal que tenemos es que son las discapacidades más evidentes, ¿verdad? Cegueras, auditivas, el producto de accidentes físicas. En relación a la salud mental, realmente tenemos un problema muy grande. No se consideran, o sea, no hay la manera de evaluar ni de reconocerlas, los hechos como discapacidad. Ahí estamos perdidos. El ámbito de la salud mental es un ámbito especialmente complejo porque también arrastramos un tratamiento histórico a estas personas que han vulnerado muchos derechos y se siguen vulnerando. Pensar, por ejemplo, también todo el negocio de la industria farmacéutica con estas personas, ¿no? Son medicamentos también muy caros, son medicamentos con efectos secundarios muy heavy, ¿no? Son medicamentos que no te los pueden retirar de golpe, te los tienen que ir retirando poco a poco. En fin, es un tema muy complejo. Pensad que el manual diagnóstico de trastornos mentales al uso, que es el norteamericano y luego el europeo, ¿no? Estos manuales son unos manuales que han ido haciéndose varias ediciones y empezaron con pocos diagnósticos y ahora estamos hablando de centenares de diagnósticos, ¿no? Por tanto, esto de los trastornos mentales también es algo muy discutido, ¿no?, entre la comunidad científica, porque no está muy claro muchas veces. Se han hecho experimentos y entre psiquiatras a veces han llegado a poner un diagnóstico diferente para un caso, para una misma persona, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un tema que tiene bastante sustancia desde el punto de vista también epistemológico, ¿no? De muchas veces lo que se habla es, o lo que se trata es mediante fármacos o mediante terapias, bueno, pues es unos síntomas, pero no abordamos las causas, ¿no? O sea, el motivo, los orígenes del por qué esta persona ha manifestado este tipo de síntomas. Y esto es una de las cosas que estamos detectando desde hace años, ¿no?, con las crisis, que hay gente pues, que no tiene acceso a un sistema público, no tiene acceso a unos psicólogos públicos, etcétera, y se van cronificando con trastornos que luego, pues claro, ya al final pues empiezan a medicarse, etcétera, y la cosa va de mal en peor, ¿no? Y seguramente, pues incidiendo en aspectos más de determinantes sociales de la salud, ¿no?, de garantizar unos ingresos, como podría ser con una renta básica, muchos problemas nos ahorraríamos. Pero bueno, mejor que en todo caso podamos discutir entre todos. A ver, ahí Rodolfo quiere hacer una pregunta y después Jaime Villacorta también. Bueno, yo también lo mío es básico. Quería ver cómo se implementa este proyecto de renta básica. Es básico eso lo que estoy preguntando. ¿Cómo se implementa? No, Rodolfo, no entiendo muy bien ahora la pregunta. ¿Lo estás diciendo en general o cómo? Saúl también pide la palabra, me parece. Rodolfo, tiene desactivado tu micrófono. Ahora sí, ahora sí.
Dale, Rodolfo, Sergi te preguntaba por cuál era el sentido de la pregunta de cómo se implementa. ¿A qué te refieres, Rodolfo? A ver si alguna vez lo llegamos a ver o qué me preguntabas en concreto. Claro, que se ha llevado a cabo algún estos proyectos y después se ha implementado y después los resultados de ello. Bueno, a ver, de experimentos y de programas pilotos hay muchos. En la mesa anterior, Guy Standing decía que hay más de 80 actualmente y algunos ya se han finalizado, ¿no? Pero algunos han dejado buenos resultados. El problema que tenemos es que en general son programas acotados en el tiempo. Los gobiernos muchas veces seguramente quieren, bueno, ver por dónde anda la cosa. Algunas son iniciativas privadas de millonarios que dan dinero para experimentar. Otros son organizaciones no gubernamentales también que quieren estudiar cómo la gente pobre qué hace cuando recibe unos ingresos. Y bueno, están dando resultados algunos muy interesantes en todos los lugares del mundo, pero el problema es la continuidad de estos programas o de estos proyectos, ¿no? O sea, ahora mismo la única cosa que está teniendo una continuidad desde hace años es Alaska, ¿no? Mediante la Fundación Estatal del Petróleo, pues que bueno, que está asignando una cantidad anual a cada persona residente en Alaska. Y esto, pues bueno, lo que sí que está viéndose es que es uno de los estados con menos desigualdades que hay en Estados Unidos, ¿no? Y nadie está en su sano juicio está planteándose tocar esa asignación, ¿no? Y poca cosa más, o sea, luego hay noticias, ¿no? Pues bueno, el plan de Biden, que sí los candidatos de Corea del Norte, perdón, de Corea del Sur. Estamos también ahora aquí en Cataluña valorando por parte del gobierno el preacuerdo que hay de gobierno que pronto se tendrá que constituir. Pues hay un preacuerdo de hacer un programa piloto, pero para un grupo de edad, ¿no? Ya dejar un poco los experimentos y ya en todo caso dar una asignación a un grupo de edad, pues no sé, menores de 18 años o de 18 a 24, no sé, habrá que ver finalmente en qué grupo queda la cosa, ¿no? Pero sería algo ya más para un grupo de población y ver de alguna manera también, pues bueno, qué efectos positivos tienen, ¿no? Pero ahora mismo, Rodolfo, sí que es verdad que aparte de estas experiencias que en general han sido muy positivas, por ejemplo la de la comunidad Cherokee de California, que las rentas del casino que les da, ¿no? Pues se las reparten en la comunidad, pues que está dejando unos buenos resultados, ¿no? De relaciones entre ellos, mejora las relaciones familiares, de mejor relaciones entre padres e hijos. Los chavales parece ser que están teniendo una mejor salud mental. Bueno, hay una serie de indicadores interesantes, ¿no? Es una cosa muy parecida a lo que podría ser una renta básica, ¿no? Que, bueno, pues, el dinero que se gane en un casino se reparte. El problema de estas cosas es que siempre tenemos, en fin, cosas a pensar, a dudar, ¿no? Y es difícil, ¿no? Poder extrapolarlo a toda una población de millones y millones de personas. Bueno, ya lo único que Jaime, con lo que dijo, con lo que tú dijiste, quería decir que claro, y ahí tenés que para que el proyecto avance, tenés que contar con gente con cierta sensibilidad para los otros. Por ejemplo, en mi caso yo estoy bien, no tengo ningún problema con la cuestión económica, pero en general, como la sociedad también está orientada muy individualista, para ellos, para uno y nada más, ¿no? Entonces a lo que voy que también se tiene que contar con gente que sea muy sensible también a la necesidad de los demás, o sea, con una cuestión de que yo y los demás y yo, una cosa así, ¿no?
Bueno, nada más que quería decir. Bien, ahí Jaime Villacorta también quería hacer alguna pregunta. Jaime, ¿estás por ahí? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Ya, fantástico. Comentaba de que más que hacer una pregunta, que me parece brillante toda tu exposición respecto a la cantidad de casuística y el impacto que ha tenido la situación que estamos viviendo a nivel mundial sobre la salud mental general de toda la población, quería hacer más bien un pequeño aporte en el sentido de que desde las herramientas que tenemos nosotros en el humanismo, se pueden también apalancar para poder coadyuvar de alguna manera en el mantenimiento y en el desarrollo de la salud mental de las personas. Por azares del destino, yo pertenezco o pertenecía al servicio de sanidad de la policía de mi país y soy humanista de toda la vida. Entonces, estar dentro de la policía es estar dentro de un ambiente súper tenso, súper estresante, súper angustiante. Ahí las órdenes se hacen sin dudas ni murmuraciones y eso te marca ya un estrés permanente. Y cuando llego a la parte de gerencia, a la parte de asesoría, la cuestión era cómo implementamos lo nuestro dentro de esto, dentro de esta organización que es una organización de porquería tensa y estresante hasta el win. Agarrándolo por el lado de la propuesta de la OMS de ambientes laborales saludables, implementamos talleres donde desarrollamos todo lo nuestro, o sea, las experiencias guiadas, las técnicas de relajación, el comportamiento coherente, y todo esto funciona para ayudar a la gente a que maneje toda esta alteración. O sea, como tú dijiste, el estrés es la base del cuento. Si el estrés se va disparando, terminamos en neurosis y terminamos en psicosis. Eso es de cajón, no hay forma de cambiarlo. Y ahí creo que podríamos implementar todo lo nuestro para poder manejar desde las diversas estrategias que ya nos permite el sistema. Estoy seguro que dentro de lo que es también salud mental, vamos a poder implementar y tener cómo sustentar esto que tú estás proponiendo con lo de la renta básica. Eso creo que ya está en muchos desarrollos de la OMS, claramente marcado como la relación entre el dinero y la salud mental es crítica, ¿no? Nada más, solamente quería aportar ese punto. Saúl quiere hablar. Sí, un comentario también. Un poco estoy de acuerdo con lo que decía Rolo y lo que acaba de decir Jaime, ¿no? Que esta situación que cambió hace un año atrás y que estamos conectados por estas vías más virtual últimamente, que hay bastante posibilidad de implementar lo nuestro, porque cuando Rolo hizo la pregunta esta de cómo, dónde, yo también era una inquietud que tengo, ¿no? O sea, universal, renta universal, si hay ejemplos que ya dio algunos, Sergi, ¿no es cierto?, de petróleo, Alaska, anoté algo ahí, Casino, Cherokee, que pareciera que tienen ese requisito que decía Rolo, en que haya una sensibilidad, ¿no?, de poder empatizar con los demás, porque lo que se ve hoy, el poder, sabemos que está en el billete, ¿no es cierto?, en lo económico. Entonces, si una renta básica, decía Sergi, bueno, hay trabajos que la gente son monótonos, que no son buenos, que la gente podría incluso abandonar. Universal suena como que es para todos. Entonces, ¿quién va a trabajar? Es decir, bueno, me pagan 1.000 y gano 1.000 también si trabajo, mejor no trabajo. Hay varios temas ahí que yo imagino que esto es lógico,
interesante, loable iniciativa, lo de la renta básica, pero es una gran aspiración también, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo traspasamos ese poder que hoy en día existe de esta gran manipulación a través del dinero en el mundo entero, para poder instalar estas cosas que son temas nuestros, ¿no? Entonces, le hallo sentido a lo que decía Jaime también, que bueno, nosotros con las herramientas que tenemos por aquí y por allá, es lo que hacemos, de hecho, poder instalar lo nuestro, aunque no sea tan global, tan universal como se pretende esta renta. Y, no sé, seguir en esos intentos, ¿no? Que como decía el maestro, siempre hay que estar intentando algo, ¿no? Pero era un poco lo que quería preguntar al principio, si habían ejemplos concretos, si hay, o estamos siempre en el terreno de la aspiración, ¿no? Que eso era un poco lo que quería preguntar. Sí, Saúl, realmente de ejemplos tenemos muchos, ¿eh? O sea, yo creo que en parte el hecho de que la renta básica sea ya bastante conocida, en parte es gracias o debido a varias cosas, ¿no? Una de ellas, evidente, es al fracaso en erradicar la pobreza de todos los subsidios condicionados que conocemos en todo el mundo. Otra sería el aumento también pues, de la robotización y tal, que está provocando mucha inseguridad económica, la desaparición de muchos puestos de trabajo, y esto hace que también está ganando, ¿no? Apoyos, seguramente, el poder tener unos ingresos incondicionales que no dependan de entrar y salir del mercado laboral. Otra razón seguramente también tiene que ver con el hecho de que han proliferado muchos experimentos y muchas experiencias que se están visualizando por todo el mundo, ¿no? En Europa, por ejemplo, hubo unos meses que se hablaba mucho de Finlandia, ¿no? Y todo el día, bueno, todo el día no, pero era muy frecuente, ¿no? Claro, el hecho también de la pandemia ha sido para alguna gente, o sea, hemos considerado que ha eclosionado algo muy evidente, y es la necesidad de disponer de unos ingresos, ¿no? Para poder existir, ¿no? Y cuando tú estás confinado y no puedes ni tan solo, ¿no? Salir a recoger chatarra o a vender tu cuerpo o ganarte la vida, ¿no? Porque te prohíben las autoridades que salgas o hay un toque de queda o lo que sea, ahí queda de manifiesto la importancia de poder disponer de algo para subsistir, ¿no? Y aquí es donde realmente, bueno, tenemos que entender que tiene que formar parte de un nuevo derecho humano, ¿no? El disponer de unos ingresos, como se ha entendido perfectamente, pues el derecho a la educación y el derecho a la sanidad. Bien. Bueno, Sergi, estamos un poco sobre la hora ya. No sé si quieres tomarte un par de minutos para cerrar el tema, para decir algo que haya quedado en el tintero. Bueno, sí, no, básicamente dos cosas. Una es la idea esta de tener un derecho a la seguridad económica es fundamental para la estabilidad psicológica y para la salud mental. Este tema es fundamental entenderlo y así nos lo muestran la prácticamente inmensa mayoría de los experimentos que se han hecho de renta básica o parecidos en todo el mundo. Desde el Canadá hasta Namibia, pasando por Estados Unidos, Europa, etc. En general, si hay algo que ha quedado claro es la seguridad económica permite a la gente pues, poder iniciar otros planes, otros proyectos, otras ideas de negocio, etcétera, y, por supuesto, la tranquilidad psicológica, la disminución del estrés. Esta idea es fundamental. Pensar que una sociedad enferma, una sociedad con problemas psicológicos, con problemas, gente de baja laboral, gente medicada, gente que haga consumo de tal, es una sociedad enferma. Es una sociedad que nosotros tenemos que intentar prevenir. Y uno de los aspectos que muchas veces se olvida es el hecho de que
a pesar de la importancia que puede tener la sanidad, a pesar de lo importante que es, como estamos viendo en un momento como el actual, ¿no? La importancia de una sanidad pública de calidad, etcétera, ¿no? Pero hay que tener muy claro que los determinantes sociales de la salud, como tener una vivienda en condiciones, como tener unos ingresos, como tener, en fin, una vida, ¿no? Unas condiciones de vida adecuadas, son mucho más determinantes para la salud de una persona que el mismo sistema sanitario. Y esto es un tema que nos lo tenemos que hacer nuestro y lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Hay que luchar, ¿no? Por el derecho a unos ingresos, hay que luchar por el derecho a tener un techo. Nos va la Bueno, vida y la Sergi, salud. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos por la participación. Gracias, Sergi. Ha sido un Gracias tema muy... a vosotros.